Muy bien, jóvenes, muy buenos días, estimados jóvenes de la Academia Preuniversitaria Bryce. ¿Todos me escuchan, jóvenes? Buenos días. Días, profesor. Todo claro. Excelente, mis estimados jóvenes, excelente. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Los saluda como siempre el profesor Román Sonco del curso de Geografía. Ya listo, jóvenes, para trabajar con cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo un bonito día viernes 28, ¿no? Hoy estamos viernes 28 de mayo. Ya se acaba el mes de mayo, jóvenes, y así que entramos a junio, medio año ya del 2021. ¿Quién iba a pensar, jóvenes, no? Pero estamos ahí trabajando continuamente con ustedes, preparándolos, dándonos lo mejor de nuestros conocimientos en favor de ustedes. Muy bien, chicos, vamos a trabajar el tema programado para el día de hoy, que es cartografía. ¿Listo? Voy a compartir mi pantalla y me avisan si es que están viendo o no, chicos, ¿ya? Listo, chicos, ¿están viendo, verdad? Hola, hola. Sí, profesor. Ok, jóvenes, gracias, gracias. Entonces, chicos, tenemos acá, jóvenes, la presentación que es cartografía. Estamos en el curso de geografía. Profesor Román, como siempre, los saluda. Y vamos a empezar con algunas nociones básicas o fundamentales de la ciencia cartográfica. Recuerden que la cartografía es parte, jóvenes, de la división o subdivisión de la geografía, ¿no? Es una ciencia auxiliar, si desean así, ¿ya? Empezamos, profesor, con un concepto y nos dice, jóvenes, que la cartografía se encarga ¿de qué? De la elaboración, estudio, elaboración e interpretación de los mapas. No se van a olvidar esto, ¿ya? Estudio, elaboración e interpretación de los mapas. De eso se encarga la cartografía, mis estimados jóvenes, mis estimados pulpines, ¿ya? Y los mapas, evidentemente, pueden ser de distinta índole, ya, de distinta índole, jóvenes. Se pueden clasificar bajo diversos criterios, que también les voy a enseñar eso más adelante. La etimología. ¿Alguien sabe qué estudia la etimología, chicos? El significado de las palabras. El significado, no, el origen. Ah, sí, sí, sí. El origen, el significado lo ve la toponimia. La etimología es el origen, la formación de las palabras, y cartografía viene de carta y de grafía, que es escritura o descripción en el papel o en la hoja, ¿ya? Descripción, escritura en el papel o en la hoja. ¿Listo, chicos? Entonces, jóvenes, entonces, el hombre siempre ha tenido la necesidad de hacer alguna escritura, alguna descripción en el papel, en la hoja, hacer un mapa, representar el espacio en el cual vivía, profesor, para saber sus dominios, para saber qué había más allá de los dominios que él tenía. Entonces el hombre desde la antigüedad siempre tuvo esa necesidad, ¿ya? De representar, repito, el espacio en el cual habita o vive. Estos intentos se van a encontrar en la cultura mesopotámica de la antigüedad, profesor, unos mapas bastante rústicos llamados las tablillas babilónicas, ¿ya? Como los primeros intentos del hombre por hacer mapas. Como les decía, bastante rústicos, rudimentarios, hasta que llegan a Grecia y, jóvenes, en Grecia se mejora notablemente la elaboración de mapas, se le da mucho fundamento, sustento matemático,
Y a lo largo de la historia, jóvenes, la cartografía va a ser fundamental, ¿no? Sobre todo en la época de los grandes descubrimientos geográficos, pues había que retratar los nuevos territorios, continentes, regiones descubiertas, y los únicos que podían hacer ese trabajo, evidentemente, eran los cartografistas, ¿ya? Y hasta hoy sigue en vigencia la cartografía, ¿no? Sigue en vigencia la cartografía, pero ya utiliza, jóvenes, todos los adelantos científicos y tecnológicos. Utiliza Google Earth, Google Maps, GPS, sistema ARGIS y un montón de cosas más, jóvenes, para hacer el trabajo mucho más perfecto. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta es una noción de la ciencia cartográfica. La cartografía, jóvenes, se apoya en la geodesia, que es otra ciencia auxiliar de la geografía que nos busca o intenta determinar la forma y dimensiones de nuestro planeta. Y esta forma y dimensiones se hace, jóvenes, a partir de líneas y círculos imaginarios. El iniciador de la geodesia es Eratóstenes de Cirene. Y él, como buen matemático, plantea justamente esto, ¿no? Desde unos experimentos matemáticos, cómo podíamos determinar las dimensiones, sobre todo, de nuestro planeta. ¿Ya? Y así que él nos plantea utilizar líneas imaginarias o círculos imaginarios. El más importante de ellos, en líneas, me refiero que se trazan por el interior de la Tierra, profesor, es la vertical o llamada también la línea de la gravedad, que uno lo puede trazar donde sea, el lugar donde esté, simplemente soltando, profesor, una plomada, ¿cierto? Y se traza la línea de la gravedad. En el planeta Tierra lo tenemos que trazar por dentro y por el centro de la Tierra, desde el punto más alto llamado el cenit al punto más bajo llamado el nadir. La línea blanca que va de un extremo a otro extremo justamente es la vertical, que si solamente en nuestra imagen apareciese solo ella, entonces, jóvenes, formaría un ángulo de 180 grados, ¿ya? Repito, formaría un ángulo de 180 grados. Muy bien. Esta línea vertical, estimados jóvenes, estimados pulpines, nos va a servir. ¿Para qué nos va a servir? Para determinar, por ejemplo, el eje terrestre, ¿ya? El eje terrestre se traza también por dentro de la Tierra, de un extremo a otro extremo, vale decir, del polo norte a polo sur. Se le dice también el eje de rotación, porque alrededor de ella la Tierra evidentemente hace el movimiento de rotación. Una de las principales consecuencias de ello, jóvenes, viene a ser la sucesión de días y noches, ¿no? Que nos percatamos de ello todos los días o cotidianamente. Ahora, si prolongamos el eje terrestre, que es la línea de color negra que están viendo ahí en la imagen, si prolongamos hacia el norte, apuntará hacia la estrella polar o la estrella circumpolar. Si prolongamos hacia el sur, apuntará, jóvenes, a la famosa constelación de Cruz del Sur. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora, a diferencia de la vertical, profesor, el eje no está recto, sino está inclinado, como pueden ver en la imagen. Así que yo voy a trazar la vertical, profesor, como una línea roja, y voy a sobrepasar, profesor, al eje, para que ustedes vean qué es lo que pasa, jóvenes, si hacemos ello, ¿ya? Y dense cuenta que en el interior de la Tierra, profesor, ¿qué va a ocurrir? Ambas líneas se van a intersectar y de la intersección se van a formar, ¿qué cosa? Ángulos. Este ángulo, profesor, ¿cuánto mide? Mide 23 grados 27 minutos. ¿Ya? Entonces, cuando les diga, ¿cuánto es la inclinación del eje terrestre? Ustedes me dicen 23, 27. ¿Respecto a quién? Respecto a la vertical. ¿Entendido? El ángulo que se forma es respecto a la vertical. Ahora vamos a hablar también acerca de los radios. Y los radios, jóvenes,
nos van a ser fundamentales, han sido fundamentales para determinar la forma de la Tierra. Se discutía si es que la Tierra tenía una forma circular o de una elipse, había esas dos opciones. Entonces la forma, digamos, práctica desde la geodesia de determinar ello era trazando radios, decía. Opción 1, que sea círculo, como ven ahí el círculo rojo punteado, que ven ahí. Entonces, si trazamos radios acá, entonces todos los radios tendrían que ser iguales, ¿no? En un círculo, ustedes saben por definición matemática, en un círculo todos los radios, que se pueden trazar infinitos radios, tendrían que tener la misma medida. Esa es la opción en el círculo. Si es una elipse, evidentemente, profesor, habrá una diferencia entre ellos y nos daremos cuenta dónde es mayor y dónde es menor. Cuando se hace eso, resulta, profesor, que el radio ecuatorial es mayor ¿a qué? Al radio polar. Entonces, traía, profesor, al suelo la concepción de una tierra, profesor, circular. Entonces, fundamentamos con esto la forma de una elipse. Entonces, de ahí sale, jóvenes, el famoso elipsoide. Sakura no está. ¿Qué? Que es tarde. Yo sé, pero... Ahora sí soy yo el que no te quiere a ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y deja la aldea. Narito, friend. Dios, ¿quién así? ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí, profesor. El profesor continúe. Bueno, entonces les decía, jóvenes, que el radio ecuatorial tenía una mayor medida que el radio polar. Entonces demostraba que la forma de nuestra Tierra evidentemente era una elipse. Y eso se demostraba porque había un achatamiento polar, dense cuenta en la imagen, ¿cierto? El de amarillo no completa por la parte polar todo el círculo, pero sin embargo había un ensanchamiento ecuatorial, dense cuenta que la elipse sobrepasa el círculo en esta parte, ¿cierto? Entonces, eso nos ayudó a hablar, jóvenes, o a determinar el elipsoide sobre el cual está fundamentado el sistema geodésico mundial. Así como hay líneas, también, jóvenes, tenemos que hablar de círculos imaginarios, ¿ya? El círculo imaginario más importante que se traza ya no por dentro, sino por el contorno de nuestro planeta, por fuera de nuestro planeta, si desean así, es el ecuador terrestre. Pueden decirles solamente Ecuador, pueden decir circunferencia ecuatorial, pueden decir, profesor, línea equinoccial o pueden decir línea ecuatorial. ¿Ya? Profesor, ¿cuál es el nombre correcto? Todos son correctos, depende, jóvenes, cómo usted esté graficando, ¿cierto? Si es que está graficando en todas sus dimensiones o no. Decimos, por ejemplo, ecuador terrestre o ecuador es una forma sencilla de expresarnos, pero en realidad es una circunferencia, ¿ya? Si nosotros graficamos en sus tres dimensiones, entonces, mira, nos va a salir, ¿qué cosa? Una circunferencia como el círculo de color celeste que están observando ahí. Ese justamente es el ecuador terrestre. ¿Entendido? Alguien me dijo, ¿y por qué le llamamos línea ecuatorial? Porque grafica usted en dos dimensiones, en una superficie plana, entonces evidentemente le va a salir solamente una línea, ¿no? Pero os repito, si graficamos en las tres, tiene que salirles un círculo. Y este es el círculo más grande existente en el planeta Tierra. Llega a medir, jóvenes, 40.076 kilómetros. Y no hay un círculo que mida igual, mucho menos, más que la circunferencia ecuatorial. Uno dice, ¿por qué? Porque está trazado, jóvenes, en la parte de mayor ensanchamiento ecuatorial. Dense cuenta, ¿no?
en la parte de mayor ensanchamiento. Ahí está la elipse y mira, he trazado justamente por la parte de ensanchamiento ecuatorial. Entonces, 40.076 no es igualado ni superado por nadie. ¿Qué hace el Ecuador? Profesor, divide a la Tierra en dos, hemisferio norte y hemisferio sur, y podemos usar todos los sinónimos respecto a ello para nombrar a cualquiera o referirnos a cualesquiera de estos hemisferios. ¿Listo, chicos? Entonces, siempre hemos tenido noción de norte y sur, fijando o trazando, profesor, en nuestras representaciones, el ecuador terrestre o la circunferencia ecuatorial. Este ecuador va a ser, profesor, la base para que nosotros podamos trazar, ¿qué cosa? Paralelos. Todo paralelo, jóvenes, viene a ser un círculo, pero siempre un círculo menor. ¿Menor a quién, profesor? Menor, evidentemente, al ecuador. Para trazar un paralelo tenemos que tener referencia. La referencia siempre va a ser el ecuador. Dense cuenta, donde dice paralelos, hay una flechita que señala a la línea del norte y otro a la línea del sur. Entonces, ellos son paralelos. ¿Paralelos respecto a quién? Respecto al ecuador. Y si el ecuador es un círculo, entonces los paralelos, ¿cómo tienen que ser? También tienen que ser círculos, pero menores. ¿Ya? Tienen que ser círculos menores, trazados al norte y al sur del ecuador. ¿Listo, chicos? Muy bien. Así como hay paralelos, tenemos que hablar acerca de meridianos. Los meridianos, profesor, van a ser semicírculos. O también puede decir, joven, arcos, ¿ya? Se trazan desde el polo norte hacia el polo sur o viceversa por el contorno del planeta, por el exterior. Y efectivamente, si usted hace eso, profesor, le va a salir un semicírculo o un arco. ¿Entendido, chicos? Los meridianos se conocen ya desde los tiempos griegos. El gran matemático Ptolomeo, profesor, hablaba de la red de coordenadas, trazando paralelos y meridianos, pero el más famoso de todos ellos es el meridiano de Greenwich, que solamente se conoce así a partir de 1884, como lo voy a explicar más adelante también. ¿Listo, chicos? Muy bien. Yo sé que muchos de ustedes no han podido entender de lo que he hablado y sobre todo con la interrupción brusca de su compañero o compañera, no he podido saber quién es, ¿ya? No estoy siguiendo, jóvenes, la clase, normalmente lo sigo por el celular, pero no sé qué pasa con mi celular, no funciona al parecer. Entonces, les presento acá un resumen, mis estimados jóvenes, la línea de color naranja punteada que ven acá. ¿Cómo creen que se llame, chicos? Gracias, se nota que están muy participativos y atentos en clase, ¿no? La vertical. Sería la vertical, ¿cierto? O la línea de la gravedad. La que está inclinada es el eje de rotación, date cuenta que forma un ángulo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? El eje de rotación respecto a la vertical. ¿Cuánto mide este ángulo? No se van a olvidar, por favor. Ya me van a decir siempre 23 grados con 27 minutos. El del sur también lo mismo, mide 23, 27. Lo que acá quería añadir es esto, el plano de la elíptica o eclíptica, no se van a olvidar, que es cuando la Tierra gira alrededor del Sol, describe una órbita de ese tipo, el cual pasa evidentemente por el centro de la Tierra, y se intersecta con las dos líneas anteriores y evidentemente formará ángulos. El ángulo, profesor, que nos importa es este, 66,33. 66 grados con 33 minutos. Es del plano de la elíptica respecto a quién? Al eje de rotación. Ya, no te vas a olvidar, te voy a preguntar más adelante, pero yo sospecho que igual te vas a olvidar. Ahora, ¿usted puede trazar la elíptica respecto a la vertical? Sí. Entonces suma los 23, 27 y te va a salir producto de esta suma, ¿qué cosa? Un ángulo recto, vale decir un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Tenemos acá el ecuador también, mira, dense cuenta en círculos, el ecuador, que es el círculo de color morado que ven ahí, y a partir del ecuador se trazan, ¿qué cosa? Los paralelos. Date cuenta que es un círculo también, que se puede trazar al norte o al sur,
Y siempre si lo comparas, menor que el ecuador, ¿cierto? El de rojo vendría a ser la circunferencia polar, ¿no? Que vamos a cortarlo justamente en los polos, entonces si cortamos en la mitad un círculo, nos sale un semicírculo. Profesor, ese semicírculo será Greenwich y la otra parte que completa será el anti-Greenwich o el anti-meridiano. Entonces la Tierra está así, lleno de líneas y de círculos y semicírculos. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que puedan tener ustedes? Profesor, la gravedad siempre va a ser la misma en la parte más ensanchada que en la parte más chata, profesor. ¿Ha hecho física, joven? Sí. ¿Y qué le ha dicho su profesor de física? No hemos hablado todavía de eso. Como que no, ese es el principio de la física, hijo. Ahí se empieza a hablar de gravedad en primer lugar. Pero bueno, si no te ha dicho, pues la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en el centro de la Tierra y los polos por el achatamiento están más cerca al centro de la Tierra. Entonces es mayor la gravedad en los polos y menor en el ecuador. Claro que cuando llegue a la universidad y al profesor le diga que la gravedad es 9,8, lo va a jalar. Ya entenderá cuando llegue a la universidad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, jóvenes, si hablan sería bueno. Profesor. Todo claro, profesor. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar acerca de los paralelos importantes, ¿ya? De los paralelos importantes. Primero, tenemos que tomar en cuenta el Ecuador. Ya les he dicho que el Ecuador mide 40.076 kilómetros. En nuestra gráfica del lado derecho lo voy a resaltar de color rojo. Ahí está el Ecuador. Ese es el Ecuador, ¿no? En este caso está apareciendo como una línea, porque estamos dibujando en una superficie plana. Pero sabemos que mide 40.076 con todo lo que te he explicado. Y a partir del Ecuador sacamos paralelos, ¿no? Y los paralelos que hemos dicho que son, acá está, mira, las características son círculos menores que se trazan al norte y al sur. Y cuando trace al norte y al sur, ¿dónde va a llegar? A los polos. Y mira, dime, en los polos, ¿cuánto mide? Dice, cero. ¿Cero qué? 0 kilómetros. 0 kilómetros. La gran pregunta es, ¿por qué mide 0 kilómetros en los polos, chicos? Hola. ¿Por qué, profesor? La pregunta es para ustedes. Y con esta pregunta les estoy pidiendo que piensen poquito, casi nada. Un poquito, nada más. Un poquito. Así que vamos, piensen por favor, ¿por qué creen que va a ser cero en los polos? Tengo toda la hora, jóvenes, ¿eh? Me puedo ir hasta las 2. Mientras más se alejan del Ecuador, va disminuyendo. ¿Qué va disminuyendo? El círculo polar. Va disminuyendo el círculo polar. Ya, algo por ahí, algo por ahí. ¿Qué más, qué más? ¿Alguien más, por favor?
Repito, tenemos toda la hora, chicos, ¿ah? En el otro salón me he pasado media hora hasta que me den una respuesta. Hola, sigo esperando. El tamaño del paralelo va disminuyendo. Muy bien, excelente, ¿no? Si ustedes reducen un círculo a su mínima expresión, ¿en qué se va a convertir, jóvenes? En un punto. En un En, cero. Pequeño. en un punto. Por eso les decía que piensen un poquito. Les estoy pidiendo que piensen un poquito, jóvenes. Nada más, porque tampoco las clases son todo para memorizar, chicos, hay que aprender de memoria todo. No, no es así. Tienen que aprender pensando, razonando. ¿Para qué hacen entonces razonamiento verbal, matemático, todos y todo lo quieren aprender memorísticamente? Yo te estoy diciendo, mira, los círculos paralelos son círculos menores ¿a quién? Al Ecuador. Llegan al Polo Norte y en vez de medir 40.076 van a medir 0 kilómetros. Y te pregunto, ¿por qué? Entonces, si usted pensase un poquito, dice, bueno, si voy reduciendo el círculo cada vez más, ese círculo en su mínima expresión va a ser un punto. Y ese punto se alcanza ¿dónde? En el Polo Norte. Y ese punto en kilómetros es 0. Tan sencillo, o sea, no había que ser pues un Albert Einstein para llegar a esa conclusión. Luego nos dice, jóvenes, los paralelos son equidistantes. Y ustedes por definición matemática deben saber, ¿no?, que todos los paralelos siempre serán equidistantes. A no ser que alguien haga pues matemática multidimensional y me diga, profesor, no todos los paralelos son equidistantes. Y me demuestre, ¿no? Su trazo, profesor, es transversal, significa, profesor, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como estoy haciendo con Cáncer, de oeste a este o viceversa, como estoy haciendo con Capricornio, eso es transversal. Son infinitos los paralelos, podemos trazar los que nosotros querramos, pero como dice el título de nuestra diapositiva, ¿cuáles son los más importantes? Ah, ya. Entonces, mira, infinitos paralelos, pero de esos infinitos paralelos nos van a importar ¿quiénes? Los círculos tropicales y los círculos polares. Ellos son los que nos van a importar, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuántos círculos tropicales existen? 2. Círculo tropical de Cáncer en el hemisferio norte, círculo tropical de Capricornio en el hemisferio sur. ¿Cuántos círculos polares, profesor? 2. Círculo polar ártico en el norte, círculo polar antártico en el sur. Y ahorita van a entender por qué son importantes ellos. ¿Ya? Mira lo que me dice acá, que se expresan en grados. ¿De qué? De latitud, ojo, en grados de latitud, desde el Ecuador hacia los polos. Usted observe el Ecuador y dígame, mira, ¿cuánto mide el Ecuador en latitud? ¿Cuánto dice? 0 grados. 0. Cero grados. Ojo, no te vas a confundir. Una cosa es el Ecuador en kilómetros y otra cosa es el Ecuador en grados, ¿no? Entonces, el Ecuador en grados de latitud es 0. ¿Hacia dónde me dice? Hacia los polos. Entonces, yo miro al polo norte y digo 90. Miro al polo sur y digo 90. Entonces, ya estás haciendo tu inferencia, estás pensando, ¿cierto? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta y te digo, como les hice la pregunta el día de hoy y ayer también a sus compañeros, les dije, el profesor Román Sonco de Geografía se encuentra a 95 grados de latitud. Diga usted en qué parte del planeta Tierra se encuentra. Y los he tenido media hora con esa pregunta. A ver, ustedes intenten responder.
¿Nadie? No hay nada de pensadera, no hay nada de inferencia, no hay nada de razonamiento. ¿Alguna respuesta, chicos? Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? El profesor Román Sonco está a 95 grados de latitud. Diga usted en qué parte del planeta Tierra se encuentra. Esa es la pregunta. Profesor, el máximo no es 90, entonces 95. Pero No, la pregunta dice así, ¿cuál sería su respuesta? mm, ¿Cuál sería su respuesta? Dios, jóvenes, no piensan ustedes. ¿Qué ha pasado? En el polo. Ah, estoy en el En- polo. En uno de los polos. Ya, jóvenes, tienen que mejorar, ¿eh? Tienen que mejorar. Tienen algo, jóvenes. Tienen que pensar, jóvenes. Entonces, si yo te digo que la latitud es de 0, como ven acá en el Ecuador, 0 grados dice, y en los polos dice 90, mira, al polo sur también dice 90. ¿Cuál es tu primera inferencia, como lo dijo la Pulpina? Bueno, la latitud, profesor, es de 0 a 90, nada más. Y si el profesor Román Sonco te dice que está a 95 grados, no sé para qué tienes que pensar tanto, decir simplemente eso no existe. No existe, no hay 95 grados en ninguna parte del planeta Tierra. Bueno, sigamos. Sigamos, entonces mira, el trópico de Cáncer, que está al norte, es un círculo menor al Ecuador y dice que mide, mira, 23 grados 27 minutos. ¿Alguien, por favor, me puede decir de dónde salía 23 grados 27 minutos? Del eje de rotación respecto a la vertical. Muy bien, ahí la Pulpina, excelente, del eje de rotación respecto a la vertical. Ese ángulo, profesor, si lo trazamos desde el Ecuador, profesor, ¿dónde se va, hasta dónde va a llegar? Va a llegar justo a los círculos tropicales. En el norte llega al círculo tropical de Cáncer y en el sur llega hasta el círculo tropical de Capricornio, por eso miden igual. Ese ángulo es importante porque se refleja, repito, en los círculos tropicales. Por eso escogimos de los infinitos paralelos los círculos tropicales. El círculo polar ártico, profesor, está en el hemisferio norte. Profesor, es un círculo menor a Cáncer y menor al Ecuador y mide 66,5 grados. ¿Qué es lo mismo decir 66 grados con 33 minutos? ¿Alguien me puede decir de dónde salía ese ángulo? Plano de la elíptica respecto al eje terrestre. Excelente, muy bien, Pulpina, excelente. Del plano de la elíptica respecto al eje de rotación. Ese ángulo trazado desde el Ecuador, profesor, se ve reflejado ¿dónde? En ese paralelo de los círculos polares. Por eso dijimos que son los paralelos más importantes. En el sur, mire lo mismo, mire el Antártico, 66 grados 33 minutos. Por eso no lo hemos escogido al azar. Jóvenes, y si el plano de la elíptica lo trazaba respecto a la vertical, ¿qué ángulo me daba, jóvenes? 90 grados. Y como se dan cuenta, jóvenes, 90 grados es en el norte y en el sur. ¿Ven? Esos ángulos que les explicaba antes en líneas imaginarias, ahora lo estamos utilizando acá.
Por eso les decía, les indicaba, no se olviden, pero fue, bueno, una pulpina no se ha olvidado, ¿no? Todos los demás sí se han olvidado. Muy bien, excelente. Así como hay paralelos importantes, chicos, tenemos que hablar de meridianos importantes, ¿ya? Y el meridiano más importante, no olvidarse que es el meridiano de Greenwich, que no siempre existió, como les dije, solamente se trazó a partir de 1884. La Sociedad Geográfica Internacional se reúne en este año 84 en Londres, y al norte de Londres está Greenwich, y por ahí se trazó el meridiano base. ¿Y para qué era importante reunirse y ordenar el planeta? Para determinar dos cosas: los usos horarios y el cambio de la fecha o el paso de los días. ¿Ya? Entonces era necesario que se trace, como ven en la primera imagen, donde estoy poniendo 1, profesor, que se escoja de los infinitos meridianos, que se escoja, profesor, 1, que sea el meridiano base, y le llamaríamos así, meridiano base o meridiano de Greenwich. A partir de él, profesor, hacemos referencia y conocemos al resto de los meridianos. Si lo comparamos, todos son semicírculos iguales. Si yo no haya pintado de un color distinto a Greenwich, ustedes no podrían diferenciar cuál es Greenwich, porque mira, todos los semicírculos que están trazados de polo norte a polo sur de color blanco, esos son los meridianos, y todos son iguales. La única manera de diferenciarlo es ponerle un color diferente. Por eso le he puesto eso a Greenwich. Ahora, ¿qué me dice? Los meridianos no son equidistantes. ¿Y por qué, profesor? Porque empiezan y terminan en el mismo lugar, ¿no? Empiezan en el polo norte y terminan en el polo sur. Por lógica, y si usted sabe algo de matemática, entenderá entonces que no pueden ser equidistantes. Pero sí pueden ser, ¿qué cosa? Infinitos. Podemos trazar los meridianos que nosotros querramos. Pero ojo, ojito, ojo. De estos infinitos meridianos, como infinitos paralelos, hay, profesor, meridianos importantes. ¿Quiénes son los importantes? Evidentemente Greenwich, el que ven en la imagen número 1, y, profesor, será importante la línea internacional de cambio de fecha que ven en la imagen número 2. De los infinitos, repito, meridianos, ellos son los más importantes. ¿Por qué son los más importantes? Porque nos van a ayudar a determinar los usos horarios y, profesor, el paso de los días, que les he dicho que para eso se hace la reunión en 1884. ¿Ya? Entonces, en el 84 dicen, ¿qué dicen, profesor? Dicen, vamos a trazar Greenwich. Perfecto, trazaron, por como estaba Greenwich ahí, la ciudad de Greenwich, entonces dijeron, por ahí trazamos. Ahí fue la reunión. Entonces dijeron, todo lo que esté a la derecha de Greenwich será el oriente, el hemisferio oriental, y todo lo que esté a la izquierda será el hemisferio occidental. Ojo, no estoy diciendo que recién desde ahí, profesor, se conoce el oriente y el occidente. Ya antes se hablaba de ello, pero que no tenía una base de referencia. Era un criterio subjetivo. Cada uno decía que está al oriente o al occidente de alguien, ¿cierto? O de algo. Y para uniformizar eso, en el 84, tras trazar Greenwich, entonces dicen, todo lo que esté a la derecha será el oriente, todo lo que esté a la izquierda será el occidente. ¿Entendido? Y ustedes saben mejor que yo, espero, que como la Tierra es una circunferencia no perfecta, sino una elipsoide, tiene 360 grados. Entonces, si lo estamos dividiendo en 2, entenderán que será pues 180 para cada hemisferio, ¿no? Por eso nos dice acá que, mira, se expresan en grados de longitud, ¿no? Y de los más importantes van a ser el de 0 y el de 180. 0, ¿a quién le van a poner 0? Bueno, yo les pondría 0 a ustedes porque están 0 en razonamiento jóvenes, a excepción de 1, 2. En este caso, los conferencistas del 84 le pusieron 0 grados a Greenwich. Y entonces avanzamos 180 para el oriente, 180 para el occidente.
Y esos 180, ¿dónde se encontraban? Se encontraban a espaldas de Greenwich. ¿Y quién está a espaldas de Greenwich? La imagen número 2, o sea, la otra línea, mira, algo chueca, profesor, pero ella, profesor, va a ser la que se encuentre a 180 grados, por lo tanto, le van a decir el meridiano de 180 grados, o llamado también antimeridiano o anti-Greenwich. Y luego le daríamos el nombre de línea internacional de cambio de fecha. ¿Listo, chicos? Entonces, mira, lo estamos expresando en grados de longitud de 0 a 180. Entonces, ya usted está haciendo su inferencia, ¿verdad? Si yo le digo nuevamente, el profesor Román Zonco se encuentra a 190 grados de longitud, diga usted en qué lugar del mundo se encuentra. ¿Cuál es su respuesta? No existe. Excelente. Muy bien. Al parecer solo hay una pulpina en el salón, los demás se han ido a dormir. Entonces, no existe, profesor, no nos va a hacer caer dos veces, o hacer tropezar dos veces con la misma piedra. Perfecto, muy bien, no existe. El meridiano de 0, que sería Greenwich, profesor, nos serviría ¿para qué? Para determinar los usos horarios. Entonces, 360 grados, la Tierra lo hace en 24 horas, y entonces dividieron en el 84, 360, entre 24, no les voy a pedir que dividan ustedes, porque si no, hasta la siguiente semana no les va a salir, ¿no? Entonces, de esta división, profesor, salió una constante que se aplica al mundo entero. ¿Cuál es? Que recorridos 15 grados pasa una hora, o por cada hora, profesor, se recorren 15 grados del total de la circunferencia. Entonces, esto se aplicó para organizar las horas en el mundo entero. Entonces dijeron, para el oriente en sentido horario, para el occidente sentido antihorario. En este momento son las 11:55, jóvenes, en Perucito, en Peruvian City. ¿Saben sumar? ¿Cuánto es 11 más 5, jóvenes? 16. 16. Entonces serían, en este momento, son las 16:55. Ni más ni menos en Greenwich. Ahí dirán, nah, no le creo. Jóvenes, el profesor es casi un dios. No se puede equivocar. Entonces son las 16:55 exactamente en Greenwich. Entonces vamos a pensar que en el 84 era también 16:55 y alguien dijo, oiga, si avanzo 15 grados al oriente, ¿qué hora es? ¿16:55? Le dijeron, no, porque por cada hora ahí, mira, o por cada 15 grados hay una hora. Entonces a la derecha serían las 17:55. Sigues avanzando, serían las 18:55 y así. Y alguien dijo, oiga, pero yo estoy en el occidente a 15 grados. ¿Es 16:55? Le dijeron, no, usted tiene que ir restando. Entonces serán las 15:55. Avanza otros 15, las 14:55. Y así dividimos, profesor, 12 horas para el oriente, 12 horas para el occidente. Eso es lo que nosotros llamamos AM y PM. Si yo te digo son las 8 p.m., entiende usted que es de la noche, ¿no? Pero ¿qué significa PM, jóvenes? No me van a decir la malcriadez que ayer me dijo un joven, ¿ah? Chicos, ¿qué es PM? ¿Están ahí o ya se han dormido de verdad? Postmeridian. Ya, alguien intenta ahí, un joven más se ha sumado a la pulpina, ¿no? Solo hay dos, parece que estamos haciendo clases solo para dos personas. Posterior al mediodía. Postmeridian. Después Después Del mediodía. Pasado No, meridiano. nada del mediodía, jóvenes. Es pasado el meridiano, como acabo de escuchar. Pasado el meridiano. ¿Y qué meridiano has pasado? A ver, dime. Piensa, razona, dime, por favor, infiere.
Greenwich. Luego de haber cruzado el Greenwich. Claro, pasado el meridiano. ¿Qué meridiano hemos pasado? El meridiano de Greenwich. AM quiere decir antes del meridiano. ¿Antes de qué meridiano? El del meridiano de Greenwich. Y uno dice, ¿por qué todo con Greenwich? Porque es la que determina los usos horarios. ¿Y quién dijo eso? ¿Diosito Todopoderoso? No, lo dijeron todos los geógrafos de 1884. Profesor, no me gusta, no me importa, porque así se ha determinado y eso fue para ordenar, jóvenes, las horas en el mundo. Antes del 84, cada país o región determinaba su propia hora y no siempre coincidía. Y no solamente su hora, su fecha también. Entonces era un caos. Entonces para ordenar se hizo eso. ¿Entendido, jóvenes? Entonces Greenwich es el que determina el horario internacional. Ahora, si usted avanza 12 horas para el oriente y 12 horas para el occidente, 12 más 12, 24. Y dijeron, ¿y 24 dónde es? Dice, suma pues, 12 más 12, 24, y igual, 180, profesor, no para cada hemisferio. Entonces te va a dar en el otro meridiano, el que está a espaldas de Greenwich, el que le hemos puesto 180 grados. Ahí es 24 horas. Y usted con sus grandes conocimientos dice 24 horas, pues finaliza el día, profe. Genial, pues finaliza el día. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Cambia de fecha. Entonces, usted observe la imagen número 2. A mi derecha será el hemisferio occidental y a mi izquierda será el hemisferio oriental. Entonces, hoy estamos viernes. Viernes es en el occidente, chicos. Cruzamos el meridiano de 180 y acá empieza sábado. Es sábado y el cuerpo lo sabe. ¿Y el sábado empieza dónde? O sea, la juerga, ¿no? ¿Empieza dónde? En Oceanía, en Asia, en Europa, en África, y recién llegará el sábado, profesor. ¿Dónde? El sábado llegará a América y por ende al Perú. O sea, estamos exactamente a 12 horas recién de empezar el sábado. Evidentemente, otros ya empezaron el sábado. Cruzamos el meridiano de 180 y acá arranca el día, ¿qué? Domingo. Y el domingo también recorrerá de esa manera y por fin llegará el domingo todos en casa, ¿cierto? Porque hay inmovilización. Entonces, como en este meridiano termina el día, ahí cambia de fecha. Viernes, ¿qué estamos hoy? 27, ¿no? ¿O 28, chicos? 28. 28. Ya. Viernes 28. Entonces, el sábado 29 empieza en el oriente. Por eso al meridiano de 180 se le dice línea internacional de cambio de fecha. ¿Se entendió, jóvenes, o no entendieron nada como siempre? Todo claro, profesor. Creo que me están engañando. profesor. Bueno, mis estimados jóvenes, mis estimados pulpines, todo tiene su final, nada dura para siempre y ahí nos quedaremos la siguiente semana, continuaremos y a ver si, chicos, se dedican a pensar un poquito más, por favor.